Celebramos hoy la fiesta del apóstol Santiago. Saludamos a todos aquellos que se llamen Santiago hoy cuando celebran su onomástico. El apóstol Santiago, que es hermano de Juan, del apóstol Juan, recibió la llamada de Jesucristo cuando estaba pescando en el lago Genesaret. Fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Fuera de los evangelios aparece nombrado también en Hechos de los Apóstoles, cuando tras una prédica es martirizado en Jerusalén hacia el año 43 por orden de Herodes Agripa I. Así que pues nosotros nos encomendamos al apóstol Santiago y ojalá que podamos ser peregrinos también, podamos vivir ese camino del apóstol Santiago en el encuentro de la escucha de la palabra de Dios. Hoy, en este día también encomendamos al Papa León, a nuestros obispos, encomendamos a los sacerdotes para que por intercesión del apóstol Santiago podamos seguir nuestro trabajo de evangelización, nuestro trabajo de apostolado. Por eso vamos a escuchar la palabra de Dios colocándonos en su presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los condujeron a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó. ¿No les habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, han llenado Jerusalén con enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Más tarde, el rey Herodes hizo pasar cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 66. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rigen los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. La tierra ha dado sus frutos, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerles una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: ¿no saben lo que piden? ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tienen reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor.
y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo, igual que el Hijo del Hombre, que no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Celebrar nosotros la fiesta de un apóstol nos lleva a nosotros a considerar primero, queridos hermanos, que somos Iglesia Apostólica. Iglesia Apostólica nos da una indicación, y es que nuestra Iglesia tiene el fundamento en los apóstoles, y por eso celebramos nosotros los apóstoles. Y celebramos la fecha de su martirio, de su muerte, porque nos han dado testimonio con su propia vida, porque han partido a la eternidad dando un testimonio heroico de su propia vida, incluso han donado su vida por causa del Evangelio. Y por eso nosotros somos herederos de esa promesa, somos herederos de esa fe inquebrantable de los apóstoles que han obedecido primero a Dios antes que a los hombres. Santiago, el apóstol Santiago, supo obedecer a Dios antes que a los hombres, antes de aquello que le pedía el rey Herodes, y por eso él se atrevió a dar su propia vida. Por eso nosotros también, queridos hermanos, esta realidad de celebrar la fiesta de los apóstoles nos lleva en primer momento a tener nuestro fundamento constante en los apóstoles, es decir, somos la Iglesia apostólica, católica porque es universal, pero apostólica porque hay una conexión como una cadena que va uniendo nuestra generación a los apóstoles que escucharon la predicación de Jesús y que vieron en su entorno. ¿Y esto cómo se vive en la Iglesia? Pues lo que nosotros conocemos como la sucesión apostólica, es decir, los apóstoles son sucesores, los obispos son sucesores de los apóstoles, porque los obispos han recibido la ordenación episcopal de un obispo, de otro obispo, ese otro obispo, de otro obispo, y así sucesivamente hasta llegar a uno de los apóstoles. Para que un obispo sea ordenado válidamente, se requiere precisamente que esté en esta línea de conexión con los apóstoles, que haya esa cadena ininterrumpida de generación en generación, y por eso nosotros celebramos los apóstoles, especialmente recordando este don precioso de la sucesión apostólica. Pero al mismo tiempo, la celebración del apóstol Santiago nos lleva a nosotros a tener un espíritu apostólico, es decir, de seguir anunciando, del enviado, de aquel que anuncia la palabra de Dios. Usted y yo, queridos hermanos, estamos llamados también a ser apostolado en nuestras realidades, en nuestro trabajo, tratando bien a nuestros empleados, llevándoles también el encuentro de la palabra de Dios, hablándoles de Dios a nuestras amistades, en nuestra familia, a los hijos, a los seres queridos, a aquellos que viven en nuestra casa. Estamos llamados a vivir ese mensaje de apostolado para llevar muchas almas a Dios. Y esto viene de una manera también indicado en el Evangelio, cuando la mamá de estos hijos le pide que se siente uno a su derecha y otro a su izquierda, pensando que el reinado de Jesús, esa realidad mesiánica del Señor, es como de poderosa, como de las realidades de los que gobiernan el mundo. Jesús viene a enseñarnos ese auténtico servicio. Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Esto lo saben, lo saben. No será así entre ustedes. Entre ustedes no tiene que ser así. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y aquí todos estamos llamados a ser grandes, sabernos servidores de los demás, sabernos que nosotros somos servidores del hermano, servidores de aquellos que están con nosotros. Por eso dice, el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo, igual que el Hijo del Hombre, que no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de mucho. Es esa actitud de servicio que nos pide el Señor también en su Evangelio. Pues queridos hermanos, que nosotros celebrando hoy el apóstol Santiago, nos identifiquemos más con Jesús y tengamos esos deseos de ser auténticos servidores, que podamos nosotros perseverar constantemente en el encuentro con el Señor. Que Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe, que podamos seguir en esta perseverancia de meditar el Evangelio y la palabra de Dios, que sintamos ese encuentro, ese gozo en el corazón de vivir en su presencia. Que Dios le bendiga y le acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.